de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Hoy nos preguntamos qué relación hay entre la filosofía y la educación. ¿Por qué cuando hablamos de filosofía pensamos que es terreno solo de los adultos o de los grandes filósofos? Filosofía con niños desde el ámbito escolar. Nosotros al encuentro de nuestro invitado. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Aquí estamos con Nicolás Weiner y lo primero que queremos saber es cuáles son los temas, los grandes interrogantes de la filosofía de la educación. ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, son muchos los temas relacionados con filosofía y educación. Desde el punto de vista de la filosofía en general, lo primero que se plantea es ¿cuál es el rol de educación en general en la sociedad? Es un tema básicamente de filosofía política. Sería. La función de la educación en todo sentido. No solamente los temas a enseñar y a aprender, claro. Sino cuestiones relacionadas con la importancia en general dentro de un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista más micro, ¿qué hacemos dentro de una escuela o una universidad o una unidad académica? Hay un punto donde en realidad se tocan, se juntan y están íntimamente relacionadas la educación con la filosofía. Porque en realidad, desde los orígenes de la filosofía se entiende que enseñar y aprender es la misma acción. Hay un verbo en griego que es mátesis, que quiere decir enseñar y aprender. Ellos no separan ambas acciones. Entonces, los sujetos involucrados dentro de esta acción, en realidad, participan de ambos procesos que es uno solo, ¿no? ¿Querés decir que cuando enseñamos aprendemos y cuando aprendemos enseñamos? Y en realidad el que mejor enseña es previamente el que mejor aprende, pero no previamente desde el punto de vista cronológico, una vez aprendí bien y entonces, sino que lo que pasa es que cuando se está queriendo enseñar algo, en realidad el que está aprendiendo ya sabe de antemano mucho sobre lo aparentemente nuevo que se le está enseñando. Pero ese saber de antemano no es solamente, como dicen las teorías pedagógicas, que tienen toda la razón, yo tuve experiencias previas parecidas a esta que voy a tener, entonces algo de esto yo ya sé y lo puedo ir acomodando, sino que en realidad la mente humana, la mente, las sensaciones, pero en general el ser humano, está preparado conceptualmente para recibir información. Entonces, como dicen muchos autores, de la planta ya sabe lo vegetal, del animal ya sabe lo animal, de la cosa sabe la coseidad, la corporeidad. Entonces, cuando se da información, el que enseña tiene la función básica de dejar que la cosa se incorpore en el sujeto que está aprendiendo. Y entonces, el que aprende experimenta lo que está aprendiendo. El que enseña deja aprender de alguna manera. Esto último que decís es muy importante. Dejar que aprendan, dejar que descubran, dejar que exploren. Y por supuesto también ver cómo hacer para que lo que se entiende en líneas muy generales, como los problemas filosóficos básicos, participen en el aprendizaje, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la verdad, de la mentira, del bien, del mal, de la vida, de la muerte, de la cosa? La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga.
Ahora, en general se considera que los temas de la filosofía no tienen nada que ver con los niños. No, sí, cómo no. Sí, Pero digo es parte intrínseca del ser humano. Bueno, se piensa que los grandes interrogantes de la filosofía no son precisamente los que se plantean los niños. Esto es algo que, digamos, se mantuvo tradicionalmente, pero en los últimos años o en las últimas décadas se empezó a ver que en realidad los chicos pueden acceder tan bien como los adultos, ¿no? El hecho de que tengan menos experiencia de vida no implica que no se sepan preguntar, que es lo más importante en la filosofía, ¿no? Que no comprendan que en cualquier cosa que uno haga siempre está dando cosas por sentadas, siempre hay cosas que uno da por obvias. Y en realidad la tarea filosófica es aprender a preguntarse qué es lo obvio que está participando en esta discusión, o en este aprendizaje, o en esta realidad, y aprender a preguntárselo. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre preguntar a otro y preguntarse a uno mismo? D'autres mots de vocabulaire? Défenestrer. C'est pas dans le texte. Non, c'est dans le journal. Tu veux qu'on corrige le journal? Défenestrer veut dire précipiter par la fenêtre. Maintenant, tu peux ranger ton journal. Mon grand-père s'est défenestré. Ah bon? Ben, il y a longtemps, en Chili, il est emprisonné par l'armée. Puis ils l'ont torturé, puis il s'est suicidé après qu'il l'ait relâché ou évadé. Tu en as parlé dernièrement avec tes parents? Avec ma mère. Quand on a parlé du suicide de Martine, c'est là qu'elle m'a dit. Ça n'a rien à voir avec Martine. J'ai pas dit que c'était pareil. Mon grand-père, on sait pourquoi il a fait ça, il était traumatisé à vie. Martine, on sait pas. D'autres ont parlé du suicide avec leurs parents? Pourquoi on parle de suicide, là? Vous êtes enseignant, pas psychologue. Ça, c'est le point de vue de tes parents. Si quelqu'un veut parler librement, il peut le faire. Tu as quelque chose à dire? Tout le monde pense qu'on est traumatisé à vie. Mais moi, je pense que c'est les adultes qui sont traumatisés. Quelqu'un d'autre? Simon veut dire quelque chose. T'hallucines. Alors pourquoi t'as levé ta main? Je l'ai pas levée. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire dans ma composition. Ben ouais, crache-les. Simon. Dis-le que tu penses que c'est ma faute. C'est toi qui le dis? Ben c'est ça. Je veux que ça se fasse dans le respect. Maudit lâche. Alice. Je vais vous le dire, qu'est-ce qu'elle pense. Elle pense que c'est à cause de moi ce qui est arrivé. Elle pense que c'est de ma faute parce que j'ai envoyé chier Madame Lachance. Parce qu'elle se prenait pour ma mère, puis je lui ai dit de dégager. Simon Gagnon, tu l'aimais comme tout le monde, Martine. Puis elle t'a donné plein de permissions. Puis elle t'a aidé dans tes devoirs. Puis c'est ça, elle m'a donné la caméra, mais j'avais rien demandé. Puis j'avais pas demandé de m'embrasser. Menteur. Elle t'a juste pris dans ses bras parce que tu pleurais. Puis c'est ça, t'es contente de dire que je pleurais? Toi, tu pleures jamais, t'es parfaite, un vrai gars. Bon, ok, c'est pas vrai qu'elle m'a embrassée. Mais elle me collait, puis j'aimais pas ça, puis... C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute qui est arrivé. Hein? C'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute. Martine était malade depuis longtemps. Elle savait que je montais les berlingots le jeudi. Elle savait que je la verrais comme ça. Poca. Ajá. En realidad, preguntar a otro es preguntarse también. Pero, y preguntarse de alguna manera es preguntarle al otro. Pero en el espacio escolar, habitualmente preguntar a otro es esperar que la respuesta la tenga el otro. Ah, sí, la visión tradicional y también conductista del maestro es el maestro sabe, pregunta y espera que el otro
Claro. responda lo que yo como maestro espero que responda, y ahí está bien o está mal y a otra cosa. Sin embargo, como lo más importante siempre es la pregunta, ¿no? Porque bien dirigida la pregunta, las respuestas van a llegar, ¿no? Y ver si la pregunta está hecha con honestidad, con precisión, ¿no? Ver si se pregunta el qué, como decía Sócrates, ¿no? En definitiva, cuando uno quiere aprender algo, tiene que saber preguntarse, y hay que preguntarse qué. Entonces, se va viendo cómo el chico se pregunta, y si se equivoca está bien, porque, digamos, se puede trabajar sobre el error y ver y aprender a preguntar. Siempre aprender a preguntarse dónde, cómo, por qué efectos tiene lo que yo dije, ¿no? Lo que dijo el otro, cómo lo podría resolver de otra manera. Todo ese tipo de cosas que las teorías pedagógicas trabajan y muchas veces están cargadas de temas filosóficos sin saberlo. Ahora, cuando se hacen los grupos de filosofía con niños, ¿hay una metodología? No, hay muchas metodologías. Lo importante es ver en cada grupo de chicos que uno va conociendo, de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que uno ya va sabiendo de los chicos, qué metodologías van sirviendo para que los chicos se sepan hacer las preguntas importantes y se vayan dando cuenta y escuchen al otro y demás. Hay distintas maneras. Igual que en los adultos, hay chicos que uno les pregunta sobre la verdad, sobre la mentira o sobre el ser, y los chicos ya tienen como una especie de intuición para pensar el tema. Y hay otros, como los adultos, que creen que esas preguntas no tienen sentido, que no sirven para nada, que son abstractas, que son para, no sé, tirarse abajo de un árbol y pensar, y en realidad no sirve para nada. Y entonces en esos casos hay que buscar metodologías para que los chicos, con ejemplos concretos, que ellos sí viven y sí experimentan y a los que sí les dan importancia, puedan ir descubriendo que en realidad ahí atrás hay temas centrales, ¿no? En realidad, había un filósofo hace algunos años que se llamaba Bertrand Russell, que nació hacia fines del siglo XIX, pero fue por supuesto muy famoso en el siglo XX, ¿no? Él era inglés, vivió muchos años en Estados Unidos, se hizo muy famoso por dos cosas. Una, porque se dedicaba a la lógica dentro de la filosofía y realmente era muy bueno. Y otra, porque en Estados Unidos él siempre, cada vez que Estados Unidos entraba en guerra o no salía de una guerra, o sea, casi todo el tiempo, él encabezaba las marchas, ¿no? Se ponía adelante. Y él decía algo que siempre hay que tener en cuenta, que es, no importa qué sea la actividad que uno realice en la vida, aunque tenga 2 años, 3 años, 40 años, 80 años, lo importante es que cada tanto uno tiene que abrirse un poquitito el camino para ver cómo es ese camino, para mirar para atrás, para mirar para adelante, para arriba, para abajo, ¿no? Preguntarse un poco qué es lo que hace ahí, de dónde viene, a dónde va. Y eso no es solamente algo que hay que hacer desde el punto de vista físico o cronológico, ¿no? Sino que mirar a la raíz significa plantearse las bases y los fundamentos con los que uno hace lo que hace y piensa lo que piensa y vive lo que vive, ¿no? Y ese ejercicio, cada tanto, te puede abrir los ojos, ¿no? Y esa es la tarea filosófica. Es cada día una aventura.